Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de las escuelas infantiles Nemo Marlin. Hoy estamos con Paula, educadora en Nemo Marlin Butarque, y con Gemma, educadora en Nemo Marlin Arturo Soria Conde Orgaz, para hablar de un tema muy interesante: cómo crear un entorno coherente entre lo que se vive en casa en familia y lo que se vive en la escuela infantil. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, un poco nerviosa, pero bien. ¿Nerviosa? Bien, estamos bien. Para vosotras, ¿qué significa crear un entorno coherente entre familia, casa, escuela infantil y educadoras? ¿Cómo lo definiríais? Bueno, pues yo para mí el significado real de coherencia entre casa y escuela es que al final el niño no reciba mensajes contradictorios sobre el funcionamiento del mundo que le rodea. Entonces, por ello, pues no significa de que sea todo exactamente igual, pero sí tiene que haber acuerdos y comunicación entre ambos entornos. ¿Y cómo comunicáis con las familias? ¿Cómo lográis esa coherencia, esa comunicación, ir todas en la misma línea? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, al final, al principio de curso, siempre tenemos una reunión general con todas las familias y también de manera individualizada con cada papá cuando va a venir a la escuela. Nosotros al final tenemos una hoja muy detallada donde explican qué rutinas tienen del sueño en casa, qué alimentación tiene, un poquito todas las orientaciones, y ya ahí es un tema en el que al final con ese diálogo nos organizamos de, bueno, en la escuela hacemos estos horarios, en casa qué horarios tenéis, y al final pues intentamos llegar a un punto intermedio. También tenemos al final las tutorías pues más individualizadas a lo largo del curso por algún tema de que el padre tenga alguna duda o nosotros alguna duda en plan con el niño, pues para solucionar, solventar esas dificultades. Y bueno, y al final también tenemos la agenda en la que nos comunicamos con los papás diariamente. Entonces, bueno, siempre y también mucho contacto al final diariamente con todas las familias, bien o sea en la recogida o en la entrega de los niños, ese contacto muy fluido durante el día. Uh-huh. ¿Y diríais que esto es importante para el desarrollo emocional y conductual de los más pequeños? El tener esa coherencia, esa comunicación y lo que decías tú, ¿no? Que los mensajes vayan en la misma línea, que no digamos no en un sitio y sí en otro. ¿Diríais que es importante para su desarrollo? Es súper importante al final porque si al final tienes esa comunicación con la familia, vas a saber en qué momento evolutivo está pasando el niño, si está pasando mal las noches, si está más cansado. Entonces, al final eso acaba afectando a su día en la escuela. Entonces, es importante que la profesora o el profesor tenga esa información para poder ajustar su intervención educativa. Uh-huh. Y luego, ¿alguna vez os ha pasado eso? Que al no ir en la misma línea, ¿no? Al llevarla, vamos a decir, contraria en el ámbito de la familia, ese desarrollo no haya fluido o hayáis notado algo en el peque preocupante que hayáis tenido que decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar todos? ¿Algún caso así de...? Sí, al final en lo que más notamos mucho es en el tema de, por ejemplo, del sueño, ya no solo los horarios que tengan en casa, sino la manera de acompañar ese sueño. Sí que al final nos encontramos dificultades, conocemos la realidad de cada familia, y yo que también soy mamá, como que es muy difícil al final en casa le duermo en bracitos o duerme con nosotros en la cama. Eso es algo que en clase no podemos, que nos gustaría. Bueno, y entonces ahí sí que hemos encontrado como esas dificultades. Entonces sí que hablando con los papás, un punto intermedio, vale, vamos a ir ajustando horarios, aquí las citas a las 10, en casa las 6 a las 11, bueno, pues vamos a empezar por las 10:30 y ya poquito a poquito al final llegarás a la misma línea. Y luego al final también mucho la gestión de las rabietas o el tema de la autonomía. En clase sí que fomentamos mucho la autonomía, ya sea el control del esfínter, ya sea que coman solitos, que duerman solos en clase. Y eso sí que al final en casa no es igual. Entonces sí que, bueno, pues que se aprendan a subir el pantalón él solo, para que... es que sobre todo es que el niño al final le podemos... No saber, si no llevamos en plan el mismo ritmo, el niño no sabe lo que le espera. Entonces es como muy importante el saber que el niño, ¿qué se le pide de él? ¿Se me pide ahora que yo me tenga que subir el pantalón solo, por ejemplo? Vale, en el cole sí así, en casa no. Entonces al final esa seguridad emocional, que es lo que hablamos, cuando el niño se siente tranquilo, cuando se siente seguro, es cuando al final el niño evoluciona más y cuando aprende mejor. Cuando tiene esa seguridad, esa tranquilidad,
que al final necesita lo mismo en el cole y en casa. Sí, tiene como que el niño tiene que anticiparse, tiene que saber lo que va a pasar antes, como bien ha dicho Gemma, para darle seguridad y poder regular mejor sus emociones al final el niño. Hablabais de una cosa muy interesante que era, por ejemplo, el tema de la rutina del sueño, ¿no? Que también lo hemos hablado en otros podcasts, incluso también hemos hablado del de la alimentación. ¿Y cuáles diríais que son esas rutinas que se pueden reforzar, ¿no? Tú, Gemma, has hablado del sueño, pero ¿hay alguna otra rutina? A lo mejor, por ejemplo, la de recoger, no sé, alguna acción diaria que a los peques se les pueda reforzar por ambas partes para, como tú bien dices, ¿no? Sean capaces de anticiparse y saber lo que va a pasar. Sí, pues por ejemplo, una rutina pues en cuanto a la alimentación, que haya cero uso de pantallas o de dispositivos electrónicos y sobre todo que sea en un entorno calmado, tranquilo. Otros ejemplos de rutinas, pues por ejemplo que se respeten los momentos del juego libre. Al final eso es muy importante para el desarrollo del niño porque su forma de aprender es jugando. Entonces es muy, muy importante que tanto en la escuela como en casa se respeten esos momentos de juego libre. Uh-huh. ¿Y cómo podéis...? Es que me parece muy difícil, por todo lo que estamos hablando, coordinaros sin invadir el espacio de una parte y otra. Me refiero, sin que los papás y mamás entren mucho a invadir vuestras decisiones como docentes, como escuela infantil, y cómo vosotras podéis manejar estas situaciones sin entrar en polémicas en lo que pasa en casa, porque... a veces parece una tontería, pero a lo mejor que vosotras deis una opinión de alimentación o de cómo enfocar el sueño, algún comportamiento, a veces los niños, ya sabéis que los terribles 2 años, se me ocurren un sinfín de situaciones con niños pequeños, ¿no? ¿Cómo podéis conseguir no invadir el espacio, hablar siempre desde el respeto, la empatía, la comprensión, vamos a entendernos entre los dos? ¿Cómo lo hacéis? Porque me parece algo... no sé cómo decirlo, imposible tampoco, pero algo extraño, maravilloso, ¿no? Porque hay todo tipo de familias, al fin y al cabo. Hay familias que se lo tomarán mejor y familias que lo tomarán peor. A ver, yo creo que es fundamental el que haya como un poco de respeto entre ambas partes. Y también es como muy importante que nosotros tengamos una formación, al final, como muy continua y muy sólida, para que tú al papá, cuando le quieras introducir un cambio, tenga una base pedagógica. Entonces, es una forma de que el papá al final se sienta un poco más abierto a final de mente si yo ese cambio que te estoy dando tiene un peso. Oye, mira, pues como el ejemplo, quiero que en vez de que le acostéis a las 10 de la noche a un niño de 1 año y medio, que no sé, me he encontrado, por ejemplo, en esa situación, si yo al final tengo una base científica y pedagógica que le digo, oye, es que al final la melatonina de un niño se forma a partir de las 8 de la noche, pues es un tema que a lo mejor el papá dice, ay, pues... Es verdad, si ya tienes esa base a lo mejor más científica, vuelvo a repetir, en ese sentido, el padre comprende muchísimo mejor para qué dirección quieres. Al final, queremos el bien común del niño y yo a mis papás siempre les digo, lo importante no sois vosotros, ni soy yo, al final lo importante es el niño. Y entonces, queriendo el bien de él, al final los dos tomamos el mismo camino para al final que tenga un desarrollo integral. Y al final ellos en casa le conocen el 50%, nosotros el 50%, y al final queremos el 100%. Entonces, desde el respeto y la comunicación, yo creo que cualquier papá al final está abierto, viendo al final su bien. Yo creo que cualquier papá quiere, al final, un poco acepta eso. Había una compañera vuestra que en anteriores podcasts decía que al final los niños, para un papá o una mamá, es el bien más preciado y que a veces incluso es como nos tienes que dejar a tu bien más preciado a nosotras, sobre todo al principio de la escuela infantil, y te va a costar entender un poco todo, pero dice, luego ya cuando se van, no quieren que su bien más preciado se vaya de nosotros, no quieren asumir el paso al colegio, propiamente dicho, ¿no? A la segunda etapa infantil. Entonces, bueno, yo creo que es, como tú bien dices, a veces es complicado, pero desde el respeto y la empatía todo se puede conseguir. Aún así, cuando hablabas de que hay veces que hay ritmos que no se siguen igual, ¿cómo lo gestionáis? Porque, claro, si un niño está acostumbrado en casa a echarse la siesta a las 4 de la tarde y en la escuela tiene que ser a la 1, ¿qué normas, cómo lo hacéis cuando esos ritmos son tan difíciles? Pues al final es que la familia tiene que llevar a cabo pequeños ajustes
¿sabes? Como por ejemplo, pues, como hemos dicho, en el sueño o establecer rutinas básicas, pues que el niño se sepa peinar solo o que se lave las manos. Obviamente, pues no esperamos que lo haga como nosotros, porque no, pero necesita de esa autonomía. Entonces, es realizar cambios poco a poco y no de golpe, porque si no aturullamos al niño y eso ya, hasta luego. Pero es eso, al final es importante hacer esos pequeños cambios para que las rutinas de casa sean parecidas, porque al final no van a ser iguales, pero que sean parecidas a la de la escuela y sobre todo, y lo más importante, que haya una comunicación clara y fluida entre casa y escuela para poder buscar puntos en común. A ver, nosotros también se trata de que lo que hacemos en la escuela no es aleatorio, sino al final sabemos que todas las horarios y rutinas que tiene el niño tienen al final pues esa base pedagógica. Entonces, no nos inventamos el que los niños duerman de 10 a 11, sino al final hay un estudio, hay una bien la franquicia, pues habla con los psicólogos o pedagogos para saber a qué hora se tiene que acostar a un niño de 1 año, de 2 años y de 3. Entonces, al final queremos ese bien. Entonces, si no lo cumplen en casa, al final perjudicado es el niño. Entonces, normalmente los padres, la verdad que sí, es cierto que nos ayudan en ese sentido. Los fines de semana entendemos que es más complicado, pero bueno, ya estamos los lunes también todas estamos preparadas, que los lunes son un poco más caóticos. Pesan más. Se llevan peor, ¿no? Claro, entonces sí que la verdad es cierto, en los 11 años que llevo al final en Nemo Marlin, sí es cierto que todos los papás, en mayor o menor medida, nos lo ponen al final más fácil. Sí que yo ahora mismo estoy en clase de bebés y no le voy a decir nunca a un padre que no duerma en la habitación con su niño, pero en clase al final ellos también son muy listos y saben que, bueno, que en clase es una cosa, en casa en otra, y que contamos un poco con esa ventaja. Bueno, en cierto modo, ¿no? También es parte de construir ese entorno coherente del que hablábamos durante todo el rato. A mí siempre me corre un poco la curiosidad de saber cómo asumís el momento en el que tenéis que hacer una rutina en la escuela infantil y un niño no quiere. ¿Cómo lo hacéis? Porque si un niño no quiere dormirse, ¿qué haces con él? Pues a ver, habrá que respetar un poquito sus ritmos, pero también poco a poco ir adaptándole a esa nueva situación. Obviamente, si el niño no quiere dormirse, no lo vas a conseguir en el primer día, pero a lo mejor al 10º ya sí que está tranquilito en la cama, tumbado. Entonces, pues poco a poco vas consiguiendo que el niño se va tranquilizando y vaya cogiendo ese hábito de que, vale, llega la hora de la siesta, tengo que estar tumbadito, y pues llegará un día en el que consigas que se duerma. Eso que también contamos que al final son muchos. Entonces, si uno no se quiere dormir, al final un poco por ver a los demás Sí. y por crear ese ambiente cálido, al final se acaban durmiendo. Al igual que muchos papás me dicen, en casa no come nada, o no quiere comer solo. Al final los niños les sentamos todos a la misma hora, con la misma rutina, y si todos los de alrededor comen, Imitación. es otra, claro. En el anterior capítulo hablábamos de la importancia de también, ¿no?, la alimentación saludable en esta etapa de 0 a 3, y una compañera vuestra decía la importancia a veces de hacer una canción, de una canción que sepan que a esa hora, cuando suena la canción, hay que sentarse en la mesa, ponerse el baberito y a comer. O la importancia de una canción para recoger. Y yo decía, jolín, ¿no? Ahí también está el entorno. En lo que hacemos, cómo lo desarrollamos y cómo lo construimos. A lo mejor eso se puede extrapolar a casa, ¿no? Sí, sí, perfectamente, que para los momentos de transición pues utilices una canción, pues al final a los niños, da igual si cantas bien, si cantas mal, eso al final les gusta muchísimo, les atraes y al final van cogiendo ese hábito y como dices tú, dicen, vale, después de la canción, venga, pues nos tenemos que sentar a comer. Pues es perfectamente una estrategia buenísima. No, lo hablábamos así y yo decía, nunca lo había pensado, ¿no? El recoger, bueno, pues una canción que te cantan por cantarte, pero sí que tiene sentido, ¿no? Bueno, pues para vosotras y así por ir acabando, ¿cuál diríais que es el mayor reto que tiene el entorno coherente? ¿Cuál diríais que es en vuestros años de experiencia lo que más os ha costado para poder conseguir crear un entorno coherente? Desde vuestro punto personal, ¿eh? No... Desde mi punto personal, pues cuando hay una familia que se cierra a que haya esa comunicación o que estén dispuestos a realizar cambios en el entorno familiar, eso al final
es bastante complicado, porque por mucho que tú quieras contribuir, ayudar y tener esa comunicación, si al final la familia se cierra, es como darse cabezazos contra la pared. O sea, no vas a conseguir nada. Entonces, va a ser complicado para tu labor docente y también va a ser perjudicial para el niño. Ujú. ¿Y el tuyo, Gemma? Bueno, al final, si los papás piden ayuda, es como mucho más fácil. Yo, que aprendí en plan de una compañera, en el que si el papá me dice, mira, en casa hago esta rutina, como dormir el bebé en la cama o le doy de comer yo en vez de que coma solito, es como, bueno, si en casa te funciona, pues no hace falta que lo cambies. Ahora, que me dices, mira, es que duerme con nosotros en la cama y le quiero pasar a la cuna, ¿me puedes ayudar? Pues ahí es como más fácil esa intervención. Yo al final, si lo que haces te funciona en casa y no te complica, adelante. Ya en el cole, ya lo hacemos de otra manera y tampoco, en verdad es que tampoco cosas tan distintas, porque al final de lunes a viernes hay una rutina muy marcada en el cole y en casa al final son 2 días a la semana. Y una vez que ya lo hacen de lunes a viernes, la siesta el fin de semana también las van a hacer porque el niño al final está muerto, está muy cansadito y entonces el fin de semana te la piden. Por las noches, al final si hacen esa siesta por la noche más o menos va a llevar el mismo horario. Entonces al final sí que nos encontramos, la verdad es que no me he encontrado tanta diferencia de cambios. Y el papá que me encuentra con ese cambio al final lo lleva en el primer mes de la escuela y luego viene en plan, oye, ayúdame a hacer este cambio. porque sí es cierto que como lo estáis haciendo vosotras, le funciona mucho mejor que en casa. Y sí que, bueno, que no he visto que haya tanto cambio, la verdad. Muy bien, chicas, muchas gracias por venir a visitarnos y a contarnos un poquito más sobre esta parte quizás importante, pero muchas veces olvidada, ¿no? Sí. Quizás hablamos mucho de alimentación, hablamos mucho de psicomotricidad, desarrollo emocional, que también es muy importante. Sí. Incluso hemos llegado a hablar de virus, que creo que también es muy importante, ¿no? Sí. En estas alturas del curso, pero nadie hablaba del entorno y ¡wow! ¿No? Es fundamental estar siempre alineados, familia, escuela, y saber lo que pasa y lo que pasará con nuestro peque, nuestro hijo, hija, lo que toque a cada uno, ¿no? Así que muchas gracias por venir, por participar y estáis invitadas a otro curso. Perfecto, vale, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.